Les voy a mostrar cómo reproduzco yo mi planta de romero, y el método que voy a estar utilizando es el método de reproducción por medio de agua. Ahora vamos al procedimiento. Y aprovechando, les quiero mostrar esta mariquita que va caminando en nuestra planta. Bueno, lo que vamos a hacer es escoger los esquejes que vamos a utilizar para la reproducción. Yo les recomiendo que sean esquejes no muy gruesos. Por ejemplo, yo no utilizaría este porque es demasiado grueso. Más bien vamos a utilizar los esquejes que se miren así, por ejemplo, como este. Vamos a seleccionar varios, tomando en cuenta que quizás no todos desarrollen raíces. Y si se fijan, el tallo aquí tiene un color más verde, más tierno, y aquí ya más grueso, como más grueso, más sazón. Entonces vamos a procurar que el esqueje tenga mínimo 5 centímetros así del tallo ya sazón. Y también se me estaba pasando mencionarles que las tijeras que voy a utilizar están previamente desinfectadas para evitar que la planta, el esqueje, vaya a adquirir algún hongo y se nos pudra. En esta ocasión voy a seleccionar solamente unas 3 ramitas porque no es demasiado lo que yo quiero reproducir. Ya he estado reproduciendo bastante de esta misma planta. Y este sería el último. Si se fijan, aunque el tallo está bastante tierno, aquí vemos eso que yo les comentaba, esa tonalidad ya que nos indica que el tallo está más sazón. En esta parte, aquí es donde empezará a desarrollar sus raíces. Una recomendación que yo les doy es que, por ejemplo, cuando ustedes tengan una planta, traten de reproducirla y obtener al menos un ejemplar más de la misma, ya que pues las plantas, como todo ser vivo, no son eternas, y por más cuidados que les demos, estas va a llegar el momento en que van a morir, al igual que las personas. Y si nosotros pues estamos reproduciéndola constantemente, ya tendremos un ejemplar más y no va a ser necesario acudir al vivero para volver a obtener nuestro romero, por ejemplo, en este caso. Miren, voy a cortar al menos pues la partecita esa que se ve más café, las hojitas, con cuidado. No es necesario que lo hagan con la tijera, esto lo pueden hacer con las manos. Acaba de cantar el gallo, espero que se escuche. Voy a hacer lo mismo con los 3. La mayoría de las veces todos los tallos desarrollan raíces, pero por si acaso no llegara a desarrollar alguno, por eso es bueno que lo hagamos con varios tallitos o esquejes. Aquí, miren lo que yo les mencionaba. Corté esta parte, es la que voy a introducir al agua. Y voy a hacer lo mismo con el último tallito. Las hojitas no las tiren, recuerden que en la naturaleza nada se desperdicia. Podemos hacer una infusión, podemos ponerlas a secar y usarlas como condimento, o simplemente pues aventarlas como abono o al compost. Bueno, ahora vamos a introducirlos en agua. Tengo aquí este frasquito reciclado, no es necesario que sea de vidrio, era el que yo tenía, pueden usar un contenedor de plástico también. El agua sí es importante que sea agua libre de cloro. Pueden utilizar el agua purificada de garrafón para que se aseguren que esta no contenga cloro. Y vamos a pasar a introducir nuestro romero. Si se fijan, no es necesario que tenga demasiada agua porque la planta se va a alimentar a través del tallo de lo de abajo y va a empezar a succionar el agua. De hecho, ustedes van a ver cómo el agua se va a empezar a consumir.
mientras van pasando los días. Otra cosa importante, traten de estar al pendiente. Si ustedes notan que el agua se está poniendo verde o como sucia, cámbienla, porque si nosotros dejamos que el agua se siga enlamando, el romero o el esqueje va a agarrar hongo y se va a empezar a podrir y no va a desarrollar las raíces. Bueno, aquí ya me adelanté un poquito. Tengo estos esquejes, no son los mismos. Aquí tengo los que acabo de poner en agua. Estos tienen 3 semanas y miren, les voy a mostrar uno a uno con mucho cuidado cómo están las raíces. Miren qué preciosura en 3 semanas. De hecho, estos ya están pidiendo a gritos que los trasplante. Tengo que trasplantarlos ya, no es necesario que ustedes los dejen que lleguen a este punto. En cuanto vean que empiezan a desarrollar raíces, ya los pueden trasplantar. Si los seguimos dejando, corremos el riesgo de que el esqueje se pudra. Miren, qué belleza. Bueno, ahora vamos a pasar a trasplantarlos y les recuerdo, estos esquejes tienen 3 semanas en el agua, se las he estado cambiando, he estado checando, si la veo verde, sucia, la cambio, si veo que se está consumiendo, agrego un poquito más, que no baje de este nivel. Ahora sí, vamos a trasplantarlos. Bueno, los vamos a trasplantar en estas macetitas. No los voy a poner directamente al suelo todavía hasta que me asegure que ya la plantita ya ha pegado, que tenga hojitas nuevas, porque primero me la voy a llevar a la sombra. Aunque el romero es una planta de sol directo, siempre cualquier planta que ustedes acaben de propagar, es importante que la tengan en la sombra porque son plantas débiles y el sol se las puede matar los primeros días. Por esa es la razón por la cual los voy a poner en maceta y no directamente al suelo. Y miren, hice yo, aquí tengo esta tierra húmeda, es tierra del patio que nosotros hacemos con hojas. Aquí todavía hay residuos con hojas de los árboles y también les agregamos residuos orgánicos. Ustedes pueden comprar la tierra o con tierra con la que tengan. Las plantas se van adaptando, la verdad, al tipo de tierra, y pues si ustedes tratan de nutrirla, esta se va a fortalecer. Y esto lo tenemos que hacer con mucho cuidado porque las raíces están débiles, cuidando de no lastimarlas. No la voy a apretar ni nada, voy a agregar más tierra alrededor, pero con cuidadito. Si se fijan, la tierra esta está húmeda, así que ahorita nada más voy a agregar muy poquita cantidad de agua por ese motivo. Y así quedaría la primera. Vamos con la segunda maceta. Igual traté de hacer como un pocito. A esta sí le voy a agregar 2 esquejes más pequeñitos. Y ahorita también les voy a mostrar una que ya tengo directamente en el suelo. Todavía está pequeñita, pero yo me di cuenta que esa matita ya pegó porque tiene hojitas nuevas. Obviamente el proceso de crecimiento va a ser mucho más lento a si ustedes compraran una planta en el vivero. ¿Por qué? Porque esas plantas son más viejas, tienen mucho tiempo en el vivero. Así que si ustedes ven que la planta no está creciendo de manera rápido, no se desesperen. Mientras ustedes vean que ya han nacido hojitas nuevas, aunque la planta siga chiquita, eso quiere decir que ya les pegó. Y les voy a agregar muy poquita agua porque la tierra ya está húmeda.
Si la tierra que ustedes están utilizando pues es tierra seca, obviamente ahí sí van a agregar más agua. Voy a regar dependiendo como yo vea la tierra de la planta, ya sea que esté muy seca, voy a regar todos los días, o bien un día sí, un día no, porque ahorita está haciendo mucho calor. Les voy a poner aquí abajo de este árbol donde tengo más. Estas son las que acabo de hacer de romero. Aquí tengo flor del desierto. Estas las reproducimos por medio de semillas que nos dio la planta. Este es un aguacate, bugambilias y otras plantas que hay aquí. Aquí las voy a dejar mínimo un mes o hasta que yo vea que ya tienen brotitos nuevos. Riego diario o bien cada tercer día según vaya viendo la planta. Y les voy a mostrar la que ya tengo acá en el suelo. Miren, esta la planté hace como unas 2 semanas, aunque usted se ve muy pequeñita, pero si nos era un solo tallo. Si nos fijamos, miren, aquí ya le salen como más bracitos o esquijitos alrededor. Eso me indicó a mí que la planta ya estaba lista para su trasplante. Aún así, como yo les digo, su crecimiento va a ser lento a comparación de si compramos un romero pues ya del vivero. Yo utilizo este método de reproducción en agua porque anteriormente ya lo había hecho. Cortaba el esqueje y lo pasaba directamente a la maceta, y aunque lo ponía en la sombra y regaba constantemente, aún así pues la mayoría de las veces el esqueje moría, no llegaba a desarrollarse. Y cuando probé este método pues empecé a notar que en unas cuantas semanas el esqueje ya tenía raíces y era un éxito seguro al trasplantarlo. Así que se lo recomiendo, sobre todo para esas plantas. Lo pueden hacer con cualquier planta que ustedes ya hayan probado, experimentado, que plantarlo directamente a la tierra pues no les funciona, se muere. Les recomiendo este método, la verdad. Y esto ha sido todo. Si les ha gustado la información, les agradecería de todo corazón que se suscriban y me regalen un like. Es completamente gratis y me ayudan bastante. Hasta la próxima.